Shavua Tov, todos nuestros amados. Queremos saludar desde acá, desde Florida, todos nuestros ministerios asociados, tanto en Brasil, como en Caracas, como en Perú, todos nuestros pastores, esposas de pastores, todos nuestros amados eh, que están pues en todas partes del mundo. Desde acá, un abrazo fraternal y profundo en nuestro Mesías Yeshua. Ayer estuvimos viendo entonces la parashá de Nazó. Y nazo significa como levantar, ¿no? Quitar, levantar. Tiene que ver con el perdón también. Y me llama la atención porque justamente acá se habla de la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces la palabra paz, la palabra shalom. Comienza con la bendición, el Señor te bendiga y termina con shalom. Porque tener paz es una bendición. El libro de los Salmos dice, Adonai bendecirá a su pueblo con shalom. Entonces, tener esa paz es una bendición que solo viene de lo alto, que viene de Yeshua, nuestro Mesías. Pero paz, usted dirá que es la tranquilidad en el alma, no tener problemas con los vecinos, con tus semejantes. Pero vamos allá de eso, porque paz significa estar completo. Paz significa bienestar, significa salud, paz significa prosperidad, significa ese equilibrio mental y espiritual con el Creador, con el Señor y con tus semejantes. Significa victorioso. Paz, shalom significa victoria también. Significa salvación, significa dichoso, significa estar feliz, significa seguridad, significa estar completo. Todos estos significados abarcan la palabra shalom. Así que la única manera de nosotros llegar a todo esto es a través de Yeshua, porque el hombre sin tener una relación con Dios, como fue en el principio, con Adonai, pierde la paz, pierde entonces estar completo, pierde la prosperidad, pierde el equilibrio mental, espiritual, la salvación, ser dichoso, ser feliz, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero hacerle un texto, quiero darle algunas preguntas. Por ejemplo, ¿usted se siente a veces perdido, abatido y en ocasiones extremadamente triste? ¿Tiene usted ese sentir muchas veces? A veces no consigue sentido a lo que ayer sí tenía sentido. Como que se te va, como que la vida para ti es nada. A veces no te preguntas por qué me tiene que pasar esto a mí, en vez de preguntarte para qué está sucediendo esto. ¿Cuál es tu primera reacción ante la situación? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Has pensado alguna vez que nadie te puede ayudar y que no hay salida a tu situación o a tu problema? ¿No te sientes en oportunidades como perdido, como extraviado, como que no tienes rumbo a tu vida? ¿No sientes a veces que tu dolor, das por hecho que tu dolor es eterno y no va a tener fin por la magnitud de lo que llevas dentro o de lo que te ha pasado? Eh, no sabes cómo canalizar el sentimiento y nos volvemos agresivos o nos aislamos. Tenemos ese sentimiento, ¿verdad? Que ahorita se los voy a decir. Y a veces, por ese sentimiento que ya les digo, nos ponemos agresivos cuando nuestro temperamento es colérico, o evasivos o nos aislamos cuando nuestro temperamento pudiera ser melancólico, ¿no? ¿Te sientes alguna vez bloqueado? Si sientes algunos de estos puntos, o percibes, o vives algunos de estos puntos que yo te he dado, estas preguntas, quiere decir
que dentro de tu alma y de lo más profundo de tu ser hay algo que se llama dolor. Por eso les decía, ahorita les digo, cuando yo le dije que no sabemos cómo canalizar el sentimiento de dolor, ¿verdad? Y nos volvemos agresivos o nos aislamos. Entonces, quiero hablarle hoy del dolor, porque cuando el Señor quiere bendecirnos a nosotros con su luz, con su misericordia, con su amor, con su prosperidad, iluminarnos con su presencia y por último, poner paz en nosotros, es porque de ninguna manera el Señor quiere algo que se llama dolor, que muchas veces sucede porque el Señor lo estableció así desde el principio, pero muchas veces es el enemigo que en su astucia nos hace que permanezcamos en el dolor para desde el dolor ministrar situaciones que nos van a llevar a una a una a un mal a una mala experiencia. Fíjese, segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 dice, porque la tristeza que según Adonai produce arrepentimiento para salvación. Entonces, por ejemplo, el comentario bíblico de Albert Barnes dice, cuando habla de esa tristeza, dice que es dolor según Dios, es decir, según Adonai, es decir, la pena que tiene respecto o no tiene respecto al Señor. Johann Bill dice, porque el dolor piadoso se arrepiente para o a la salvación. Entonces, el dolor. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es el dolor? ¿Está opuesto a la paz o está opuesto al amor? Entonces, ¿qué es el dolor? ¿Y por qué el enemigo está utilizando esto para traer tantas situaciones adversas a la humanidad y tanta lejanía con la divinidad, con el Padre, con el Señor, con el Creador? Entonces, fíjese, en mi opinión, el dolor es el impacto consciente que mi alma sufre o tiene como consecuencia de mi desequilibrio con Dios o con Adonai. Es decir, cuando el hombre pierde el equilibrio, cuando el hombre pierde la comunión, cuando el hombre pierde la conexión con Dios, cuando en su conciencia entiende eso, por eso le pongo aquí, es el impacto consciente en mi alma. Cuando yo estoy consciente de eso, entonces hay ese impacto en mi alma que se llama dolor. Es el impacto consciente en mi alma como consecuencia de mi desequilibrio con Adonai, como consecuencia de mi falta, de mi pecado, de mi desconexión con el Señor. Ahora, la única manera de yo sentir dolor es cuando tengo esa conciencia de que me desconecté, de que se rompió el equilibrio, de que deshonré a la divinidad, al Señor, al Todopoderoso, al Creador, a mi Padre Celestial. Cuando la separación con Adonai tiene conciencia, entonces despierta en mí eso que se llama dolor, que es ese impacto que sufre mi alma como consecuencia de haberme desligado o desequilibrado de la armonía que viene de lo alto del Señor. Por ejemplo, en el principio, la primera palabra que se utiliza para dolor está en Génesis. Cuando el hombre y la mujer pecan, ¿verdad? Precisamente le dice a Eva, Javá, ¿no? Que viene de Hayá, que es vivir, que es vida, viviente, ¿verdad? Es el nombre que se le da a aquella mujer. Se le dice que va a parir con dolor. Entonces, hubo una conexión del hombre con Adonai. Y cuando el hombre entonces tiene esa conciencia de haber pecado, como consecuencia de eso, impacta su alma con algo que se llama dolor. Y el Señor le dice, bueno, mira,
Yo le dije a ustedes, yo te dije a ti, Eva, la palabra también era para ti, que comieras del árbol de la vida. Y no comieron del árbol de la vida, sino que le dijiste al hombre que comieran del árbol de la muerte, que los lleva del bien y el mal, que cuando lo coman iban a tener la muerte. Entonces, por no comer del árbol de la vida, y tú ser Eva, que significa vida, vivir o viviente, cuando tú des vida, vas a darla con dolor. Porque la consecuencia de yo perder ese equilibrio, esa armonía con Adonai, cuando entra en mi conciencia y me doy cuenta de lo que he hecho, es el dolor. Y así lo estableció el Señor. Pero hay un dolor que me va a llevar al arrepentimiento, como acabamos de hablar ahorita en 2 Corintios 7:10, donde estos comentaristas, y estoy de acuerdo con ellos, porque esa palabra de tristeza que aparece allí también significa dolor. Hay un dolor que es permitido por el Señor, pero que simplemente llega, impacta nuestra alma para acercarnos al Eterno. Pero hay un dolor que pasa ya entonces a la otra faceta, y es la que Hasatán aprovecha para ministrarnos por medio de ese puente, de ese dolor, ministrarnos por medio de espíritus malignos y destruir nuestra vida en pobreza, en escasez, y en miseria, en desprecio, en desarmonía, en frustración, en desgracia y en todas estas cosas. Y nosotros pensamos, pero ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? Por eso le decía la pregunta. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Porque algunas veces el dolor se esconde en nuestro inconsciente. Lo ponemos por allá abajo y lo tapamos porque no queremos recordarnos de aquello que impacta nuestra alma con algo que se llama dolor. Entonces, el dolor muchas veces viene por nuestra falta de comunión o perder ese equilibrio con el Eterno, o puede venir por aquellos que lo han perdido y de alguna manera u otra, entonces vienen contra nosotros. Entonces siento el impacto de aquel desequilibrio que vino a mí como, como consecuencia de una persona que es instrumento del enemigo para traer dolor a mi vida. Entonces el punto está, ¿tengo yo la capacidad de perdonar? Si yo perdono, entonces el dolor va a quedarse en los parámetros que el Eterno nos ha dicho, y por medio de ese dolor yo voy al arrepentimiento y a la cercanía con el Señor. Pero si no hay perdón y el dolor persiste, eso pasa a otra faceta, y es donde Hasatán aprovecha ese dolor porque yo no lo he sacado, ni he perdonado, ni he pedido perdón. Porque el dolor puede venir de allá para acá, de lo externo al interno, o puede venir de mí hacia el Señor o de mí hacia otra persona. Pero es el impacto que sufre mi alma cuando hay esa desconexión con el Señor, cuando hay esa desconexión. Los estudios dicen que de cada 100 personas, 83 tienen dolor. Y yo les aseguro que cuando hicimos acá el text y yo le hice alguna de estas preguntas, a lo mejor algunas de esas, usted dijo, sí, eso me pasa. Porque hay dolores en nuestra alma que están escondidos y muchas veces se manifiestan en otras cosas. Pero ¿por qué actuó de esa manera? ¿Pero por qué hizo esto? ¿Pero por qué hizo aquello? Por eso Jacob tuvo que enfrentarse al dolor y trabajar con eso y sacarlo de su vida. José tuvo que enfrentarse al dolor, y cuando él lloró delante de sus hermanos, su gemido llegó hasta la casa de Faraón. Por eso es que David tuvo que enfrentarse también al dolor. ¿Por qué? Porque fueron hombres despreciados, porque fueron hombres maltratados, fueron hombres deshonrados, fueron hombres que nunca se les dio el lugar que debían. O en el principio de su vida, y en consecuencia entonces vino ese dolor, pero ellos tuvieron que trabajar ese dolor para poder llegar a la plenitud de la bendición. Entonces, vuelvo acá, el caso de Eva. Eva, ahora tú vas a parir con dolor, porque el dolor es la consecuencia de que tú te desvinculaste
no me hiciste caso, desobedeciste, pecaste o perdiste el equilibrio conmigo, con mi divinidad. Y el Señor así lo estableció. Entonces, la mujer que da vida, ahora la va a dar, pero a través de dolor. Antes no era así, porque el Señor le dijo, come del árbol de la vida. Es decir, come de esto para que tengas vida. Porque el día que comas lo contrario, vas a tener muerte. Pero tú, Eva, como te llamas viviente o vida, y por medio de ti, yo voy a utilizar tu cuerpo como un instrumento para traer vida. Entonces, cuando traiga vida, será con dolor, porque es la consecuencia de tu desobediencia como mujer. Pero, fíjense, que Eva trae vida a través del dolor. Entonces hay un dolor que es para bendición. Yeshua trae vida a través del dolor, porque tiene que morir en una muerte y muerte de madero, de cruz, en una muerte dolorosa. Es tanto así que en su primera venida se entiende en el judaísmo como el Mesías sufriente. Isaías 53 narra parte de su sufrimiento. Y ese sufrimiento fue dolor, porque el pecado del hombre estaba sobre él. Entonces, el pecado que te desconecta con el Señor, cuando es consciente en ti, te da dolor. O sea, escuche, nadie va a sentir dolor si no tiene la conciencia de lo que le han hecho. Por ejemplo, una persona a quien tú amas muchísimo te puede estar haciendo daño y tú lo sigues amando. Y para ti es, wow, tu predicador favorito, tu líder favorito, tu amigo favorito, tu esposo favorito, tu papá favorito. Pero cuando tú descubres, por eso es que el dolor es el impacto consciente. Cuando tú tienes conciencia de que por el desequilibrio de él hubo un mal hacia ti, entonces allí, por estar tú consciente de eso, eso trae dolor. Y tú dices, wow, lo que me hizo esa persona, ¿cómo es posible? Lo que me hizo mi esposo, ¿cómo es posible? Lo que me hizo mi mamá, ¿cómo es posible? Y te duele. Hay dolor. ¿Por qué? Porque precisamente viene cuando tú estás consciente del daño que te han hecho o del daño que tú has hecho. Por eso es que el arrepentimiento trae muchas veces lágrimas, porque a ti te duele cuando tú tienes conciencia de pecado, cuando tú estás consciente del pecado que tú hiciste, tú lloras amargamente porque le hiciste eso al Padre Celestial. ¡Wow! Le fallé y lloras, te duele. Entonces, el pecado que te separa con el Señor, cuando es consciente en ti, va a traer algo que se llama dolor. Y eso lo estableció el Señor en el principio, tanto con Adán como con Eva específicamente, porque por medio de Eva viene entonces los vivientes o la vida. Yeshua en medio del dolor nos da vida. Y al mismo Rav Shaul dijo en Gálatas 4:19, dice: hijitos, otra vez sufro dolores de parto por vosotros, como los dolores de parto de una madre. Entonces, el sufrimiento del apóstol, el sufrimiento del Shelia, el sufrimiento de Rav Shaul era precisamente para traer vida por medio de Yeshua a sus hijos. Y no le importaba su sufrimiento con tal de que sus hijos pudieran tener vida. Cuando una mujer pare en dolor, no le importa el dolor, sino traer vida. Quiere que su criatura la pongan en su pecho para seguirle dando vida. Entonces, el dolor, repito, es el impacto en mi alma consciente, ¿verdad? Cuando yo estoy consciente en mi alma, el dolor es el impacto consciente, el dolor es el impacto consciente en mi alma como consecuencia del desequilibrio, del pecado, de la desconexión con Adonai. Repito, por eso cuando hay arrepentimiento, hay dolor, porque yo estoy ya consciente. Y por eso es que las personas que hacen mal, si no tienen entonces la conciencia, su conciencia no es redar huida,
si ellos no entienden que han hecho mal y que realmente han deshonrado la divinidad o el eterno al Señor, ellos siguen haciendo lo malo, siguen haciendo lo malo porque en ellos no hay conciencia de pecado. Por eso es que el dolor es el impacto consciente cuando yo me doy cuenta que he fallado. Eso es dolor. Ese es el impacto que sufre tu alma. Entonces, el asunto del dolor es que nosotros tenemos que canalizarlo, y para canalizarlo es a través de Yeshua. Es tanto así, repito, que de acuerdo a los estudios, dicen que de 100 personas, 83 llevan dolor. Eso sin tomar en consideración eh, su relación con Dios, su relación con el Señor. Eso es una muestra que se hace en el mundo, de 100 personas, 83 tienen dolor. Muchos lo tienen en su inconsciente, muchos conscientes, y esto tiene consecuencias. Es una estrategia de Hasatán para no permitir que la plenitud de su bendición, que hoy lo vemos aquí, llegue a nuestras vidas con paz. Entonces, Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. Todo eso es lo que quiere el Señor para nosotros, pero el enemigo en su estrategia maldita, mentirosa, sagaz, engaña al hombre. Por eso es que Satanás, yo repito nuevamente, él no es poderoso nada, porque Yeshua lo venció. Es lo que es astuto y nos engaña. Entonces a veces nosotros luchamos con el problema y lo vemos externo, ¿verdad? Y reprendemos, tú pobreza, tú esto, tú aquello, tú problemas, tú cualquier situación, y no nos damos cuenta que ese es el reflejo de algo que yo tengo dentro de mí. Y muchas veces puede ser algo que se llama dolor. Si yo no manejo bien mi dolor, eso va a traer consecuencias. Por eso es que es permitido un dolor, porque el Señor lo dijo así, pero ese dolor es para vida eterna, es para arrepentimiento, como dice 1 Corintios, ahorita lo leímos, 2 Corintios, perdón, 7:10, si mal no recuerdo, 2 Corintios 7:10. Pero hay otro que si tú no lo canalizas, el enemigo entonces lo contamina, y a partir de allí, esa es como decir la cabeza, es la base, el fundamento, empieza a ministrar y a ministrar y a ministrar impurezas de todo tipo que contaminan tu alma y no te hacen llegar a la plenitud de la bendición. Pero eso finaliza diciendo, y ponga en ti paz. Paz es, no hay dolor. Paz es, hay completa relación. Paz es victoria. Paz es prosperidad. Paz es estar completo. Eso es lo que significa Shalom. Esto es tan tremendo que el dolor que yo puedo tener, si no lo canalizo bien, si está mal canalizado, el sufrimiento excesivo y ese dolor, es tan tremendo que yo lo puedo dirigir, dirigir a mis hijos. Lo puedo conectar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Entonces, los científicos han hecho una investigación en relación a aquellos que pasaron por el holocausto, en ese sufrimiento y en ese dolor tan grave y tan fuerte. Por ejemplo, una de las personas que más ha estudiado, leo lo que sacó de internet, el trauma, ha sido la directora de división de estudios de estrés traumático de la Facultad de Medicina, Rachel Yehuda. Nacida en Israel, en el seno de una familia judía, desde muy niña, se ha interesado en los sobrevivientes del holocausto. Sufrimiento y un dolor impresionante. Y dice la investigadora, creció en una zona donde vivían varios de ellos. Estaban relacionados pues con sus padres en el holocausto. Por lo que pudo conversar y aprender sobre los efectos de aquella pesadilla. Había ejercido sobre la salud y sobre la descendencia. Con el tiempo, se dio cuenta de ciertos trastornos mentales, como la esquizofrenia
o la depresión parecía ser muy frecuente en los hijos o los nietos de esas personas. Por eso centró su investigación en analizar este fenómeno, al que no tardó en encontrar una relación con la epigenética. La epigenética es un ramo de la genética que estudia precisamente los cambios que no afectan a los genes, sino cómo se expresan. Es decir, la epigenética es una rama de la genética que de una manera u otra estudia la genética. Y el sufrimiento de los padres, precisamente por medio de esos genes, pasan a los hijos y aún a los nietos. Por eso es que a veces la falta de una bendición completa en nuestra generación puede ser porque hay algo que se llama dolor, que viene como consecuencia de la separación con Adonai. Eso es lo primero. La consecuencia de tu pecado, Eva, por no comer del árbol de la vida, es que tú ahora, por ser viviente y por medio de ti va a haber vida, pero ahora vas a traer vida con dolor. Tremendo esto. Entonces, en uno de sus estudios más revelantes al respecto, comparaba el ADN de 32 hombres y mujeres judíos, todos sobrevivientes del holocausto, con sus hijos. Esto mostró que ciertos cambios genéticos asociados a experiencias traumáticas habían sido heredados por las próximas generaciones. Las herencias traumáticas habían sido heredadas en las próximas generaciones. Además, compararon estos datos con los de otras familias judías que no vivieron en Europa en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no habían vivido el holocausto de cerca, y comprobaron que solo los que habían pasado por esta pesadilla y también sus hijos tenían alterada la expresión de un gen asociado a la regulación del cortisol, una hormona conocida por su vinculación directa con el estrés. Estaba claro que el estrés postraumático afectaba epigenéticamente a estas personas. En otras palabras, para no ser muy científico y no irnos muy, lo que quiero decirle es que el dolor que tú puedes tener en tu alma lo puedes traspasar a tu generación. Y si ese dolor no se ha sanado, o se ha pedido perdón, o lo ha sacado de ti, eso va a tener consecuencias negativas porque es un territorio fértil para Hasatán trabajar con medio de espíritus inmundos y traer perturbación, traumas, situaciones dolorosas. Y párate de contar tantas cosas que ahorita lo vamos a ver, porque hay algo escondido que se llama dolor, que no se pudo conducir correctamente, como dice la Escritura, para salvación y ha quedado allí y pensamos que se fue al olvido y eso está en el inconsciente aún de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y está trayendo trastornos mentales y de conductas y de vida y nos preguntamos, pero ¿por qué fulano es así? Y mi otro hijo es asado y el otro es sancochado. Pudiera ser que uno de tus hijos le está pasando algo así. Porque es algo que es tan generalizado que de 10 personas, de 10, 8.3 o de 100, 83. Y en la medida que crece entonces el pecado, la maldad, entonces crece también el dolor. Porque el dolor viene como consecuencia del pecado. Y el pecado es no estar alineado o en equilibrio con la divinidad, con el Señor, con el Todopoderoso. Entonces, mientras más pecado, más dolor. Mientras más dolor, más resentimiento y más campo de acción tiene el enemigo para traer desastres a la humanidad, como de hecho lo está haciendo. Entonces, Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, porque el resplandor del rostro del Señor sobre nosotros nos ilumina para nosotros ver
lo que no podemos ver, entender lo que no podemos entender, para sacar eso escondido. Por eso es que David, luchando contra todas estas cosas, tiene que decirle después al Señor: escudriñame, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve en mí si hay caminos de perversidad, de iniquidad. Y guíame por el camino eterno, porque esas cosas me hacen actuar así, me han hecho actuar de una manera que no está correcta de acuerdo a lo que tú me dices en la palabra. Y finalizo diciéndole esto. El doctor Marcelino Sojo, en su libro, cuando habla este punto del dolor en el alma, dice: la maldición del dolor, escuche, asegura una puerta abierta al cáncer. La maldición del dolor asegura que las personas no van a lograr algunas victorias económicas, por ejemplo. ¿Qué habrá dentro de nosotros? Por ejemplo, en Latinoamérica, que hay tanta idolatría. ¿Sabremos si alguno de nuestros antepasados entregó a alguno de sus hijos a Moloch? ¿Lo sacrificaron? Si hubo dolor por injusticia, si nunca se dijo, si fueron esclavos, si hubo maltrato, injusticia y tantas cosas. Y eso pasa a las generaciones, científicamente comprobado. Y entonces se convierte en un campo fértil para el enemigo y para desde allí empezar a ministrar y a ministrar y a ministrar maldad y maldad y maldad y maldad y maldad. Entonces, dice: la ruina es una puerta a la pobreza que alcanza a quien tiene la maldición del dolor. Tener dones y habilidades no es suficiente. Se puede vivir arruinado, desgastado y depresivo solo con tener la maldición de dolor. Cuando él dice maldición de dolor es porque tener ese dolor no es una bendición, sino es algo malo. A eso me refiero cuando él habla aquí de maldición de dolor. Que logra que aunque una persona tenga dones, escucha, habilidades, oportunidades para triunfar, no las puede mirar, no las discierne ni las aprovecha por la maldición del dolor que destruye la visión. Y esto psicológicamente es así. Una persona que está sufriendo dolores intensos en su alma, imposible que sea buen estudiante. Ahora, ¿qué es lo que hace el bullying? Bruto, tú sí eres bruto, tú sí eres tapado, bruto. Él no es bruto, él no es tapado. Lo que pasa es que las fuerzas de su alma están luchando con algo que se llama dolor. Y por más que tú le hables y les digas cómo es, inconscientemente su alma está luchando con eso, su fuerza está luchando con eso. Y están así como agotados, cansados, dejados así que no tienen fuerza y como que se les arrastran los pies. ¿Qué dijiste? No entiendo, ¿cómo? Tú sí eres bruto. Entonces lo que haces es maldecirlo más cuando el problema es interno, cuando hay un sufrimiento, cuando hay un grito silencioso, porque a veces ni siquiera él lo sabe, o a veces conscientemente sí lo sabe. Solo con tener la maldición del dolor, lograr que aunque una persona tenga dones, habilidades y oportunidades para triunfar, no lo puede mirar, no lo aproveche. La maldición del dolor destruye la visión. La persona con dolor tiene una manifestación común. Mire este ejemplo. Daña generalmente al prójimo que le hace bien. Y a veces los padres hacen tanto daño a los hijos. Y los hijos tanto que aman a los padres. O como puede ser al contrario. Los padres tanto que aman a los hijos y los hijos tanto que le hacen daño a los padres. Entonces, la persona con dolor tiene una manifestación común. Daña generalmente al prójimo que le hace bien. No agradece y perjudica a quien le sirve. El dolor es una de las plataformas en la rebelión de los espíritus
que el enemigo usa para crear grandes escándalos y hace que muchas personas se vuelvan ciegas. De hecho, el dolor tapa los ojos a la gente. Y tú puedes tener la alternativa, puedes tener, mira, el momento de tu vida y no lo ves. Porque es que tu esencia, lo de adentro, tu alma, tus fuerzas internas, tu espíritu, están luchando con el dolor. Entonces, como que si tú tengas un soberano dolor de cabeza y te estén explicando matemáticas, o sea, ¿qué vas a entender? Te estén diciendo, mira eso, mira, no quiero ver nada, yo lo que quiero es que se me quite este dolor. ¿Se da cuenta? Entonces, necesitamos romper esa rebelión satánica porque esta ha incrustado demonios que dominan la vida de millares. ¿Se da cuenta? Entonces, la plataforma del dolor es como un imán satánico que atrae la plataforma del error. Es como un plato blanco satelital que atrae todo tipo de insectos y espíritus diabólicos. Atrae el pánico, la inseguridad, los desórdenes sexuales, las aberraciones, asesinatos. El dolor atrae violencia, rabia, rebelión y toda una serie de maldades que hacen que la sociedad camine mal. Entonces, detrás de los criminales, ¿qué es lo que hay? Dolor. Detrás de la perversión sexual, ¿qué es lo que hay? Dolor. Detrás muchas veces de la prosperidad, ¿qué es lo que hay? Dolor. Consciente o inconsciente. De allí las palabras de escudriñame, oh Señor, y conóceme, pruébame, conoce mis pensamientos, pruébame, porque en la prueba yo sé lo que va a salir yo entiendo después lo que va a salir de mí. El Señor entonces ve lo que yo tengo dentro de mí, yo puedo corregir mi vida. El dolor del alma hace que el ser humano cometa atrocidades. La mayoría de las personas que son violadores tienen dolor en el alma. Las personas que se entregan a la violencia y asesinan sin ningún tipo de temor tienen dolor en el alma. Las personas que violan niños, que roban y que además tienen puestas claves en una organización, algunos puestos importantes en el gobierno o en la comunidad y no les importa hacer el mal, tienen dolor en su alma. En las cicatrices escondidas con dolor, donde hubo abusos sexuales y rechazo, se activa la orfandad. Donde hubo traición, venganza, se prepara para traicionar y por eso se actúa con dolor. Donde hubo abusos, el ser humano se prepara para manifestar abusos. Cuando le causan heridas, se prepara para herir. Estos son como programas que existen para seres heridos y activan venganza. De allí es de donde vienen los movimientos fascistas, feministas y de extremas posiciones como los que se manifiestan hoy en el mundo. Las personas con la maldición del dolor en el mundo de la rebelión de espíritu terminan haciéndole daño a las personas que más aman. Por lo tanto, usted de todas estas cosas guardadas, guarde su corazón. Saque el dolor de su corazón, saque la angustia, la rabia y el resentimiento. Háblele al dolor y dígale, eres mi enemigo. Entonces quiero dejarlo hasta acá. Y simplemente que esto sirva como reflexión. Reflexión. Las preguntas que le hice al principio lo conectan a usted con algo. ¿Se ha sentido usted así? Y estas son preguntas básicas, hay muchísimas más. Pero una de las estrategias que ha utilizado el enemigo para que precisamente la bendición no fluya completa en nuestra vida es eso. Por eso es que te bendiga el Señor y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Paz, repito, es victoria, es felicidad, es seguridad, es estar completo, es prosperidad, es bienestar, es equilibrio mental, espiritual.
es ser salvo. Todo eso es paz. Y es lo que el Señor quiere para con nosotros. Así que yo pido en este momento que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Es como cuando David decía, escudriñame, oh Señor. O sea, que la luz de tu gloria esté sobre mí para yo poder corregir lo que hay dentro de mí. Que tengamos entonces el amor, porque es el amor, para poder perdonar a los que nos han causado dolor. Y que si en mi inconsciente hay dolor y el enemigo lo toma como plataforma para traer destrucción, amargura, tristeza, falta de llegar a mi bendición completa y abundante, porque hay eso escondido, que el Señor nos ilumine, que su Espíritu traiga luz a nuestra vida, para que entonces su paz realmente pueda ser completa en nosotros y tener victorias, tener prosperidad, salud, salvo, seguridad, prosperidad mental, espiritual, bienestar. Eso es lo que el Señor quiere. Y estas cosas son tan sutiles, que ni siquiera muchas veces entendemos por qué actuamos de una manera o de otra. Aquí le estoy dando un solo ejemplo, que es el dolor, y cómo el dolor o las consecuencias son heredadas en los hijos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, nos presentamos delante de tu presencia y te pedimos que escudriñes nuestros corazones y mires en lo profundo de nuestro ser si hay aquello que vino como consecuencia de pecado o de aquello que quitó el equilibrio contigo, Señor. Si hay dolor en nosotros como consecuencia de eso, muéstralo si está inconsciente. Y si está consciente y no puedo, dame la fuerza para perdonar y desligarme, para que así el enemigo no tome ventaja y no tenga un territorio fértil para traer maldición a mi vida. Y a veces peleamos porque pensamos que las maldiciones están afuera y simplemente es el reflejo o la conexión que es permitida en mi vida por lo que yo tengo adentro. Trae luz, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos a perdonar y a ser perdonados. Y que tu amor, que cubre multitud de fallas y pecados, se haga una realidad para tener una mejor familia, para tener una mejor hermandad, para tener un mejor mundo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Que el Señor te bendiga, amado. Será hasta la próxima y saludamos nuevamente a todos y nos despedimos con un gran shalom.